Bueno, señores, así como lo vieron aquí en la parte de abajo de este video, les voy a estar comentando sobre una plataforma que es muy utilizada y ha tenido mucho auge dentro de Latinoamérica en estos últimos años. Y esta plataforma por la cual estoy hablando se llama AstroPay. AstroPay es una billetera electrónica que les va a permitir a los amigos de Latinoamérica, inclusive de Europa, hacer transferencias internacionales, recibir cambios y hacer cambios de moneda de forma variada. Entonces, hoy en este video vamos a estar hablando sobre varios puntos exclusivos de esta billetera llamada AstroPay. El primer punto vamos a estar hablando sobre el registro, cómo nosotros nos podemos registrar dentro de esta billetera. En el segundo punto vamos a hablar sobre cuáles son las cuentas que nosotros podemos abrir dentro de esta billetera. ¿Okay? Como tercer punto vamos a hablar sobre lo que son los cambios que yo puedo hacer dentro de mi moneda local. ¿Okay? Y por supuesto cuáles son los países que están permitidos dentro de esta billetera electrónica. Como siguiente punto vamos a estar comentando cómo nosotros podemos invertir o cómo podemos ahorrar dentro de esta billetera electrónica. También vamos a hablar sobre cómo podemos utilizar el TIA y por supuesto testear. Ya nosotros le vamos a comentar más adelante qué significa eso. Y siguiente punto, cómo nosotros podemos solicitar la tarjeta virtual y la tarjeta física que nos ofrece este tipo de plataforma llamada AstroPay. También como siguiente punto vamos a tomar en cuenta lo que son los beneficios. Inclusive esta plataforma ofrece a sus clientes una infinidad de beneficios que van desde el momento que ustedes compran o hacen un cambio de moneda. O sea, eso lo vamos a ver más adelante, así que no se me vayan porque esto es interesantísimo, este tipo de plataforma llamada AstroPay que la utilizamos dentro de Latinoamérica. Ok, todo esto y mucho más lo vamos a ver en este video. Y para aquellas personas que están entrando a mi canal y no me conocen, mi nombre es Gregory Jaspe y sean bienvenidos a mi canal. La red de dinero online, billeteras, impuestos, tarjetas, financiamiento, valores, trabajo remoto y mucho más. A continuación les explico entonces el video. Vamos a empezar explicándoles cómo nosotros podemos trabajar con este tipo de billeteras electrónicas dentro de Latinoamérica y cuáles son los países que están autorizados bajo esta plataforma o esta billetera electrónica que les voy a mencionar a continuación. Vamos a empezar a hablar sobre el proceso de registro, de cómo nosotros nos vamos a registrar y qué países están dentro de esta billetera, o sea, qué países están beneficiados con esta billetera. En primer lugar vamos a hablar de los países, ¿okay? Los países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, México, Estados Unidos y Canadá son algunos de los países beneficiados que están dentro de esta billetera electrónica. ¿Okay? En el caso de Venezuela, ¿okay? Porque yo sé que me lo van a preguntar, para mis queridos venezolanos que me están viendo, ¿okay? Y yo con mucho gusto les voy a responder. Ustedes van a tener un beneficio dentro de esta plataforma como tal. El beneficio es para aquellas personas que tienen doble nacionalidad. Para aquellos venezolanos que tienen doble nacionalidad, ustedes van a tener el beneficio de poder abrir este tipo de plataforma. Pero ¿cómo la van a abrir? Ok, ya les voy a explicar cómo. En el proceso de registro, ustedes le van a pedir un número telefónico. Ese número telefónico ustedes se lo tienen que pedir a ese amigo, a ese conocido, a ese familiar que esté en ese país que ustedes tienen esa doble nacionalidad, para que ustedes tengan ese número, ¿ok? Como tal, y les llegue un código, porque les va a llegar un código cuando ustedes hagan el proceso de registro. De igual manera, ustedes necesitan el número o ustedes necesitan la dirección física de ese país a la cual ustedes tienen esa doble nacionalidad, ¿ok? Para que ustedes puedan registrarse dentro de la plataforma de AstroPay, ¿ok? Con esos dos requisitos, más tienen que utilizar una VPN, ¿ok? Para mis amigos de Venezuela, una VPN. ¿Cuál es la VPN que yo recomiendo? Surcha. Aquí se las dejo. Surcha. Surcha es una VPN que es muy confiable y es muy interesante que lo utilicen para este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, para mis amigos de Venezuela, únicamente tenemos este tipo de situación. Para los amigos de Latinoamérica que están dentro de estos países que acabo de nombrar anteriormente, ustedes no van a tener ningún problema, ¿ok? Dentro de la plataforma. Entonces, vamos a empezar a hablarles sobre los requisitos. En primer lugar, ustedes necesitan, mis amigos de Latinoamérica necesitan un número telefónico. Ustedes lo colocan allí y a ese número ustedes les va a llegar un código y ese código pues lo colocan dentro de la plataforma de AstroPay para poder confirmar lo que es el número telefónico. Luego ustedes van a colocar su país de residencia, seguidamente van a colocar un correo. Luego les viene que van a colocar su nombre completo y su apellido completo. Ahí les van a colocar en ese 6, van a colocar el lugar de nacimiento y la nacionalidad. La van a colocar en la parte de abajo. Después, seguidamente, a continuación les va a venir una pregunta. Y esta pregunta es muy relacionada para todos los formularios de la plataforma de AstroPay. Y es que si ustedes tienen usted es una persona expuesta políticamente y usted, por supuesto, la respuesta suya va a ser que no, usted no es políticamente expuesto y usted va a colocar allí no. Después le vienen las preguntas de validación de como tal de los datos de identidad. ¿Okay? Usted va a colocar allí lo que es el número de su cédula y va a escanear, ¿okay? El número de su cédula.
Va a escanear el número de su cédula o la cédula por la parte frontal, la va a escanear muy bien, y también va a hacer un escáner de su rostro. El rostro no debe tener, por supuesto, no debe tener ni lentes, no debe tener gorra, de forma natural, y va a tomarse un escáner de una foto, por supuesto, del rostro para poderla mandar. Una vez hecho esto, señores, dentro de Latinoamérica, los que están dentro de Latinoamérica, los demás países, ustedes están listos, ya ustedes tienen su cuenta lista abierta de AstroPay. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la cuestión de lo que tiene que ver con cómo es la plataforma de AstroPay. La plataforma de AstroPay es una plataforma que es una plataforma internacional, la cual les va a permitir obviamente hacer transferencias, hacer envíos de dinero, pero mayormente les digo esto porque hay muchas personas que siempre quieren una entidad física, como para depositar su dinero, como para hacer cualquier situación que tenga que ver económica, ¿okay? Que tenga como una entidad física de respaldo. Y yo les digo que esta entidad sí tiene respaldo, porque es una entidad que está bajo resguardada bajo la FCA. ¿Y qué significa la FCA? La FCA es la conductora financiera de dinero, que es la que regula todas las transacciones electrónicas a nivel mundial, ¿okay? A nivel mundial, entonces es la FCA. Y también está regulada por la FITI. ¿Qué es la FITI? La FITI es la Autoridad Financiera de Dinamarca, y también tenemos ese tipo de autoridad regulando este tipo de billetera electrónica a nivel internacional. Okay, tenemos estas dos plataformas que regulan este tipo de entidad, en este caso entidad de billetera electrónica, para poder nosotros hacer transacciones seguras y confiables. Yo entiendo que muchas personas pues no les gusta mucho utilizar billeteras electrónicas porque dicen que es una estafa, dicen que no es rentable, y yo les sugiero en este caso que sí es rentable este tipo de plataforma llamada AstroPay, una plataforma que se ha sido considerable y muy usada dentro de Latinoamérica en los últimos 3 años, ¿ok? Ha venido aumentando porque tiene muchos beneficios, y esos beneficios lo van a ver ahorita más adelante. Bueno, señores, vamos a aplicar lo que tiene que ver con la otra pregunta, que tiene que ver con qué tipo de cuenta nosotros podemos abrir dentro de esta billetera. La primera cuenta, por supuesto, tiene que ser una cuenta local. ¿Okay? Usted abre su cuenta local dentro de la billetera y usted tiene opciones de abrir cuenta tanto de ahorro y abrir cuenta en euros, ¿okay? Dentro de la billetera electrónica. Por supuesto, esta billetera le da opciones para que usted haga cambio de moneda, ¿okay? dentro de la billetera como tal. Usted puede hacer cambios de moneda. Cambios de moneda, como lo dije, usted puede hacer cambios de moneda directamente en su moneda local, llámese pesos colombianos, llámese pesos chilenos, llámese soles de Perú, llámese reales de Brasil, ¿okay? En su moneda usted puede hacer tranquilamente cambios tanto de moneda de su moneda local a dólares o viceversa, o también puede hacer euros, puede hacer compra de euros tranquilamente desde su moneda local, directamente allí en la plataforma. Ahora, es muy versátil por eso, porque usted puede, además de hacer eso, señores, lo más interesante es que usted, a través de hacer estos cambios, usted va a generar un cashback. ¿Qué es un cashback? Un cashback es un reembolso que la misma plataforma le va a ofrecer a usted una vez que usted haga el cambio. Y ese reembolso es a partir del 10%. El 10% sobre aquella cantidad de dinero que usted cambie. Es decir, que cambia cualquier cantidad, en este caso pesos a pesos, cambia soles, dólares a dólares, dólares a pesos colombianos, o simplemente pesos mexicanos. También puede hacer cambios internamente. Usted va a generar allí el 10% de reembolso, o sea, el 10% de cashback sobre ese dinero que usted está cambiando o esa moneda que usted está cambiando. Es interesante esto, ¿ok? Porque ya tenemos aquí el primer beneficio, que es el 10% de cashback sobre el cambio de moneda. ¿Ok? Y también tiene el 10%, perdón, tiene el 3% de cashback para compras, ¿okay? Compras que usted haga en alguna tienda o algún servicio que usted vaya a comprar. Usted va a tener el 3% de cashback, de reembolso sobre esa compra que usted hizo, ¿okay? Eso aplica para toda aplica para, en este caso, para las cuentas de AstroPay. Ok, vamos a seguir entonces a la pregunta de cómo podemos invertir nuestro dinero dentro de AstroPay. Y sencillamente usted puede invertir porque usted tiene dinero, usted puede generar dividendos tanto mensual como anual. O sea, usted puede guardar un dinero allí y sencillamente ese dinero va generando intereses, y de forma mensual y de forma anual usted va viendo los resultados de ese ahorro que usted va teniendo los dividendos de ese ahorro que usted introdujo allí en eso. Y obviamente para esto usted necesita llenar un formulario. ¿Y qué formulario le piden a ustedes llenar? Primero usted necesita llenar el formulario de la nacionalidad, colocar su nacionalidad, colocar el número de documento de identidad. Esto aplica para Latinoamérica, ¿ok? Colocar la profesión, colocar la situación fiscal que usted lleva en ese momento, si usted paga impuestos, no paga impuestos, debe colocarlo allí.
debe colocar el estado donde usted se encuentra o la provincia donde se encuentra también, y por supuesto la dirección física donde usted se encuentra. En el caso de los venezolanos, escuchen bien, en el caso de los venezolanos, ustedes van a colocar la dirección física que les dio ese amigo, ese conocido, esa familiar que está en ese país donde ustedes tienen esa doble nacionalidad, ¿ok? Que por supuesto lo están apoyando para que ustedes coloquen esa dirección física allí, ¿ok? Ustedes la van a colocar y van a colocar donde dice nacionalidad, van a colocar por supuesto la nacionalidad que tienen de ese país, ¿ok? Y esos dos documentos, esos dos requisitos, ustedes pueden invertir dentro de la plataforma de AstroPay, ¿ok? Cualquier pregunta, señores, déjenmelo aquí abajo, aquí en los comentarios, que yo con gusto estaré presto en responderles, ¿oyeron? No hay problema. Y hago una pausa aquí, señores, para decirles que también hay un video relacionado con otras billeteras electrónicas que son muy utilizadas y yo quiero que la vean. Aquí abajo, aquí arribita se las dejo para que ustedes vayan a ese video y vean estas billeteras electrónicas que son muy utilizadas, ¿ok? Aquí también les voy a dejar otro de mis videos para que vayan allí y directamente y vean este tipo de billeteras que son realmente universales y la pueden utilizar para hacer transferencias a nivel internacional en cualquier parte del mundo. Son aceptadas y por supuesto tienen tarjetas de crédito también asociadas. Y por supuesto yo sé que hay muchas personas que me están viendo, pero no se suscriben. Suscríbanse aquí, denme un like, denme un comentario, que yo con gusto les estaré muy agradecido con ustedes. Suscríbanse, que es totalmente gratis, señores, totalmente gratis, no se cobra por ello, ¿ok? Bueno, seguimos entonces con el video. Vamos a hablar entonces sobre lo que es el TIAR, ¿verdad? ¿Cómo podemos utilizar el TIAR? ¿Qué es el TIAR? Primeramente, el TIAR es la tasa anual de rendimiento. Dentro de la billetera de AstroPay hay una tasa anual de rendimiento. Esta tasa es muy utilizada para las personas que dejan su dinero, lo colocan a plazo dentro de la billetera. Y por supuesto ustedes van a generar dividendos, van a generar intereses de forma anual y eso es muy rentable, ¿ok? Porque ya cuando ustedes retiren ustedes van a tener una tasa alta, ¿ok? De dividendos. Y vamos a hablar sobre cómo podemos solicitar las tarjetas. Ok, dentro de AstroPay existen dos tipos de tarjetas. La primera tarjeta es la tarjeta de AstroCard. Esta viene en una versión virtual y la física. Versión virtual y física. Es amparada por la plataforma de Mastercard. Esta la pueden utilizar simplemente de forma local. Para aquellos países, obviamente, que están autorizados dentro de la plataforma, la pueden utilizar de forma local dentro de su país. ¿Okay? Estamos hablando de AstroCard. AstroCard es la tarjeta tanto virtual o física. ¿Okay? La física ustedes la pueden solicitar y en 7 días les llega de forma totalmente gratis. ¿Okay? No tienen que pagar más nada por este tipo de tarjeta. Bien, y la tarjeta virtual que es la AstroCard Global, esa la van a utilizar para hacer compras internacionales por internet de algún servicio que ustedes quieran también, lo pueden hacer de forma internacional, pueden utilizar este tipo de tarjeta que se llama AstroCard Global, ¿ok? Ustedes la pueden utilizar para estos países que están anteriormente que les acabo de mencionar. Y para los venezolanos, ok, aquí entro con los venezolanos. Para los venezolanos, si ustedes quieren utilizar este tipo de tarjeta, ustedes van a utilizar la tarjeta de AstroCard Global, es la que ustedes les puede sugerir, ¿ok? La más cercana, porque la pueden utilizar dentro de Venezuela sin ningún problema de estar solicitando una tarjeta física. En dado caso que ustedes quieran utilizar la tarjeta física, ustedes por supuesto tienen que hablar con esa persona, el amigo, el conocido, el familiar que los apoyó para colocar la dirección física, ¿ok? Esa persona que vaya a Venezuela y les lleve la tarjeta. Así de sencillo, ¿ok? O ustedes pueden buscarla cuando ustedes vengan a ese país por la cual tienen esa doble nacionalidad, ¿ok? Así de sencillo pueden utilizar una tarjeta física. De resto pueden utilizar la tarjeta de AstroCard Global, que es la que le permite a ustedes directamente desde Venezuela utilizarla vía internet, ¿ok? Sin ningún problema y hacer compras a nivel internacional como ustedes quieran utilizarla, ¿ok? Ok, bueno, esa es la parte para mis amigos de Venezuela. Ahora, para los demás, ustedes pueden utilizar la tarjeta como ustedes quieran, en 7 días les va llegando, simplemente la tarjeta les llega totalmente gratis. Ok, vamos entonces a hablar sobre lo que tiene que ver con las recompensas. Ustedes dirán, bueno, sí, esta plataforma de AstroPay tiene recompensas, tiene promociones exclusivas, tiene también niveles, ¿ok? Niveles por la cual ustedes van a ir alcanzando este tipo de niveles. Y es muy importante que escuchen esto porque no solamente que ustedes, esta es una billetera electrónica que les da muchos beneficios, porque a medida que ustedes van haciendo compras, bien sea en cualquier lugar, en un supermercado o intercambiando monedas, ustedes van generando puntos dentro de la plataforma, ¿ok? Y esos puntos les va a permitir hacer el cambio de recompensa. ¿Cuáles son esas recompensas? Esas recompensas son por tarjetas
de prácticamente de regalo que ustedes van a canjearla en supermercados, ¿ok? Esas tarjetas de regalo van a ir incrementándose, esos puntos que ustedes tienen van a ir con esa tarjeta de regalo y esas tarjetas las van a cambiar en los supermercados que estén autorizados en cada uno de los países que están autorizados, por supuesto, dentro de la red de AstroPay. Y para darles un ejemplo, tenemos a Colombia, porque en Colombia podemos utilizar estos puntos en los supermercados Jumbo y también en Perú podemos utilizarlo en los supermercados Vega, ¿okay? Dentro de la plataforma de AstroPay podemos canjear esos puntos por los supermercados y poder hacer compras que nosotros queramos de cualquier producto, ¿okay? También podemos utilizar esos puntos que nosotros generemos en promociones exclusivas. ¿Cuáles son esas promociones exclusivas? Las promociones exclusivas para yo pagar algún servicio. ¿Cuáles son esos servicios? Servicios de telefonía satelital, como lo es Netflix, perdón, de televisión satelital, como es Netflix. Yo puedo pagar directamente allí. También puedo pagar por Uber, cualquier servicio de taxi directamente con esos puntos. También puedo pagar Rappi, cualquier delivery que yo haga por los puntos también. Fíjense ustedes la cantidad de beneficios. Y también puedo ir escalando de nivel dentro de la plataforma de AstroPay. ¿Cuáles son esos niveles? AstroPay tiene 4 niveles que son muy diversos, ¿no? Y cada uno pues le da muchos beneficios. ¿Okay? El primer nivel es el nivel de estándar, que es el nivel cuando ustedes comienzan. Después viene el nivel Silver, que es el segundo nivel. El tercer nivel viene siendo el nivel Gold, que es el nivel Oro, el tercer nivel. Y el cuarto nivel es el nivel Black, ¿okay? El nivel Black. Para ustedes llegar a esos niveles altos y tener más exclusividad dentro de la plataforma de AstroPay, por supuesto, tienen que ir haciendo compras, tienen que ir haciendo intercambio de moneda, tienen que ir haciendo intercambio, envío de dinero, transferencias. Ustedes van a ir aumentando esos niveles y van a ir llegando a ese posicionamiento. Si ustedes no quieren canjear, ustedes van a ir aumentando más los niveles. Entre más canjean, pues allí cambian esos puntos por recompensa, o cambian esos puntos por promociones exclusivas, o cambian esos puntos por niveles. Si ustedes los quieren cambiar por nivel, bienvenidos sean. Bueno, señores, hasta aquí llegó mi video. Espero que hayan entendido, mis queridos amigos de Latinoamérica, lo que es la plataforma de AstroPay, que es una alternativa muy diversa dentro de Latinoamérica para uso exclusivo de hacer cambios tanto de moneda y diferentes monedas, ¿ok? No solamente de Latinoamérica, sino también de Europa, ¿ok? También entra los países como España, países como Portugal, Francia, etcétera, dentro de la red de Europa. Entre muchos otros países de Europa también hay cambios de monedas dentro de esta billetera electrónica, ¿ok? Así que bueno, cualquier duda, señores, aquí se lo dejo debajo para que ustedes me escriban, me comenten cualquier duda. Si quieren que les haga un video relacionado con una billetera específica, ustedes me dicen aquí abajo en los comentarios, que yo con gusto estaré presto en responderles, señores, ¿ok? Bueno, señores, y aquí les dejo aquí abajo una serie de videos que yo sé que les va a resultar interesantes. Aquí abajito les dejo esos videos. Así que nos vemos en otra oportunidad. Se les quiere. Bye.